No sé muy bien a qué va este video, ni tampoco tengo mucha idea de por qué lo estoy haciendo. Simplemente que hoy me estuvo resonando algo en la cabeza todo el tiempo y si hay algo que todo el tiempo se complementa con un libro que estoy leyendo, es que dice que tenés que hacer lo que tu alma te pida que hagas y que tu alma ya eligió muchas veces antes de que vos elijas. Y esto capaz que parece como medio espiritual y todas esas cosas. La realidad es que últimamente estuve negando mucho mi parte espiritual, estuve negando mucho mi parte de conectar con el alma, conectar con esa versión más elevada de mí y entender y escuchar. Aprendí hace muy poco tiempo que el alma no busca explicaciones, la que busca explicaciones es la mente, y que el alma no sabe por qué muchas veces hace lo que hace, simplemente va y acciona. Entonces, cuando hablo de que tu alma ya elige, es que tu alma ya sabe lo que vino a hacer a esta vida y lo único que está haciendo es recordar lo que ya es. Entonces muchas veces le vamos a poner tanta mente a las cosas que nos vamos a alejar de lo que realmente queremos y de lo que realmente nos gustaría. Y, y eso va a ser, lejos de ser algo lindo, va a ser algo triste, porque cuando te alejas de lo que querés y lo que realmente tu alma quiere experimentar, empezás a sentirte mal y empezás a estar y entrar en una versión tuya que no te gusta. Y al menos eso me pasó a mí. Hace no mucho tiempo que estaba en una versión mía que no me gustaba por el simple hecho de que mi alma ya había elegido ser otra persona. Pero claro, entre que estamos en una versión que queremos ser y una que no queremos ser, en el medio, hasta llegar a esa versión que queremos, pasamos como por esa parte del vacío. Y el vacío muchas veces nos genera esta incertidumbre y no queremos pasar por esa incertidumbre, y a mí al menos, sea lo que siempre me costó, es pasar por esa incertidumbre, pero siempre la elegí. Siempre elegí como la incertidumbre, no saber qué iba a pasar al otro lado de las acciones que tomaba, sabiendo con algo en el corazón que iban a hacer para mi evolución y para mi mayor bien. Y muchas veces hay cosas en nuestra vida que, básicamente todo, nos va a generar dolor y no vamos a saber qué hay del otro lado, pero es importante entender que estando en el momento en el que estamos y estando en el lugar en donde nos encontramos, no sabemos qué hay del otro lado. Ahora, si accionamos, lo vamos a saber. Entonces, sea algo bueno, que consideremos malo, porque al final no hay nada bueno o malo como tal, simplemente lo consideramos bueno o malo según cómo lo miremos, según la persona que seamos en el momento en el que pasen las cosas. Entonces, siempre fui de arriesgarlo todo y de dejarlo todo por lo que quería en todas las áreas de mi vida. Y últimamente me pasaba que por escuchar tanto a mi mente y querer estar todo el tiempo como reprimiendo mis sentimientos, mis pensamientos y todas esas cosas que al final a mí me caracterizaban mucho, me alejaba mucho como de la idea de la versión que yo quería ser. Entonces hoy a la mañana me levanté y dije, hay cierto tipo de cosas que mi alma ya eligió, hay cierto tipo de cosas que me están pasando que realmente tengo que experimentarlas y que quiero sacarlas de mí de alguna forma y que lo tengo que hacer. Y todas las cosas que me pasaron en el día de hoy, son las 7 de la tarde, todas las cosas que me pasaron en el día de hoy me mostraron cómo literal yo tenía que empezar a actuar y a operar desde el alma. Me hablé con bastantes personas que me contaban sus cosas y yo era como, no, es que vos tenés que hacer esto porque tu alma ya lo eligió y tu alma ya te lo dijo y tal. Y veía cómo esas personas se sentían liberadas cada vez que yo decía esas palabras y cada vez que esas personas actuaban en base a lo que ya sabían que tenían que hacer. Pero claro, había una persona que todavía no lo estaba haciendo y esa persona era yo. Todavía seguía guardándome como esas cosas hasta que dije tipo, yo no quiero que me pase más esto, no quiero más esto, y empecé a liberar esas cosas que me estaban pasando y no saben lo bien que me sentí, indiferentemente de que el resultado sea bueno o malo ante las acciones que tomé. Da igual, sé que ya son buenas, porque si mi alma me estaba pidiendo experimentar algo y me estaba diciendo que era lo que tenía que hacer, ya el simple hecho de hacerlo es lo que hace que te sientas libre y que te sientas mejor. Entonces, si hay algo que siempre digo es que todos sabemos lo que tenemos que hacer, todos sabemos cuáles son las acciones que tenemos que tomar para llegar a esa vida de nuestros sueños, a esas relaciones de nuestros sueños, a esos negocios de nuestros sueños, a ese físico de nuestros sueños o lo que sea, pero en realidad no queremos eso como tal. Lo que sí realmente queremos es experimentar lo que siente la persona que lo está haciendo. Y yo quería experimentar lo que sentía la persona que lo estaba haciendo, entonces básicamente es eso. Y en el medio me di cuenta de la cantidad de miedos que yo tenía al experimentar ciertas cosas. Me di cuenta del miedo que me daban, no sé, ser vulnerable, del miedo que me daba el amor, del miedo que me da, no sé, el relacionarme con personas, del miedo que me da sentirme sola, del miedo que me da tener una pareja, del miedo que me da el compromiso, del miedo que me da crecer un negocio, de todos esos miedos que al final están ahí y los reconozco porque están ahí. Que los reconozca no quiere decir que los haga parte de mi vida, que los reconozca no quiere decir que voy a operar a través de ese miedo. O sea, no, sé que están ahí y voy a hacer las cosas igual aunque tenga miedo, porque en realidad si puedo mirar las dos cosas,
puedo mirar las cosas de dos lugares, o desde el miedo o desde el amor. Y cuando las elijo mirar desde el amor, las elijo mirar desde el alma, las elijo mirar desde esa versión mía que ya es, todo empieza a ser más lindo que cuando las elijo mirar desde el miedo. Entonces, necesitamos del miedo para que exista el amor, necesitamos del amor para que exista el miedo. Vivimos en un mundo de polaridades, no puede existir una cosa sin la otra. Y al final esas dos cosas son lindas, pero no quiere decir que atrás de cada una de las cosas que vayas a hacer, que tu alma te diga que vayas a hacer, llámalo como quieras, tu ser superior, Dios, el universo, da igual, pero cuando esa voz te hable y te diga, che, tenés que hacer esto, y vos no lo hagas, vas a sentirte mal, vas a sentir que estás retrocediendo, te vas a sentir como... Hay un libro que me gusta mucho, que ya lo leí como 4 veces, pero que realmente me cambió muchísimo la vida, me cambió mucho la forma de ver a Dios, que es Conversaciones con Dios. Dice que al final pecar es no hacer lo que tu alma vino a hacer a este mundo, y eso es realmente el pecado, es no experimentar como esa totalidad. Y al fin y al cabo puede parecer como medio bruto o tal vez medio brusco, porque claro, vos capaz que mirás a tu alrededor y decís, pero no puede ser que esta persona haya venido a experimentar la maldad, tal vez haya venido a experimentar todo esto feo. La realidad es que sí, y si esa persona no sería esa versión suya en maldad, entonces no estaría experimentando por completo lo que su alma le pide. Por más de que sea completamente ilógico de entender, vivimos en un mundo de posibilidades en donde todas las realidades que tenemos son posibles para nosotras. Entonces, así como existe esta posibilidad mía en donde yo vivo la vida que tanto quería vivir y me experimento desde mi alma y me experimento desde lo que a mí me gusta, también existe esa polaridad mía en donde... esa versión mía en donde, por ejemplo, mi versión pasada, que vivía saliendo de fiesta, tomando alcohol, rodeándome con cualquier persona, trabajando en relación de dependencia y quejándome de la vida. Esa posibilidad existía para mí, por eso es que la viví, pero decidí elegir y experimentar otra versión de mí, gracias a que mi alma de alguna forma me estaba pidiendo y me estaba diciendo, che, pero vos tenés que salir de ese lugar porque no te pertenece, no te corresponde. Y yo la escuché por completo. Y escuchar tu alma no quiere decir que va a venir y bajar Dios de una manera como si fuera un ser de luz y te va a decir, tenés que hacer esto, esto y esto. No, son solamente susurros, voces que vos para poder escucharlas vas a tener que hacer silencio. Pero antes de hacer silencio vas a tener que perdonarte absolutamente todo y vas a tener que reconocer. Porque escuchar esa voz de tu alma o escuchar a Dios y tal, no te va a llevar más nada que volver a vos, a reencontrarte, a conectar con vos misma y hacer esa versión de vos que realmente sabés que tenés que ser. Entonces, algo que me parece fundamental, y es que para vos poder escuchar eso y para vos poder dejarte guiar, tenés que hacer silencio. Porque si yo, por ejemplo, ahí afuera está la ciudad. Si yo voy a la ciudad, en el medio, en donde está la calle principal de Puerto Madero, y me pongo ahí y empiezo a hablar, así como estoy hablando ahora, nadie me escucharía porque hay mucho ruido. Entonces, así funciona tu mente. Tu cabeza es como una ciudad en donde hay mucho ruido, hay autos, hay bocinas, hay luces, hay gente, hay de todo. Y cuando vos querés, en ese desastre y en ese ruido, querés escuchar algo, no podés escuchar más que eso, más que ruido. Entonces esa voz de Dios, de tu conciencia, de tu alma, de lo que sea, que es como un susurro, no tiene fuerza al lado de todo lo demás. Entonces es imposible escucharla. Y para escuchar esa voz lo que tenés que hacer es callarte. Es empezar a mantener el silencio. Es pasar esos ratos. Es sentarte y decir, ok, sí, siento que me están pasando 3 millones de cosas, pero no voy a ir y voy a accionar muchísimo más para callar todas esas cosas que me están pasando, sino que me voy a sentar con esas cosas, voy a abrir un cuaderno, voy a meditar, voy a hacer algo que realmente me conecte con lo que está pasando para poder dejarlo ir, para poder entender, para poder sanar y para poder crecer y evolucionar, y ahí por fin, en esa calma, escuchar esa voz. Por eso es que muchas veces digo, y yo lo recomiendo siempre, por mi Instagram, que si no me seguís, mi Instagram es Primieres, igual te lo dejo acá abajo para que me vayas a seguir por ahí, pero lo digo siempre, y es esto de que la meditación, por ejemplo, calma tu mente, pero porque te hace también analizar tus pensamientos, te hace también sentirte en un estado presente, y te hace volver a vos de una manera súper linda, que hace que todo sea distinto y diferente. Entonces, de esa manera vos vas a poder también analizar qué es eso que te está pasando para poder callar un poco eso y poder sacar como de tu mente todo lo que no sirve para poder escuchar esa voz. Mientras más la escuches, más te va a hablar y más fuerte va a hacer eso. Entonces, escuchar la voz de tu alma, escuchar la voz de tu conciencia, escuchar la voz de Dios o lo que sea, parte de callarte la mayor parte del tiempo y de dejarte guiar por sobre todas las cosas. Una de las cosas importantes que yo aprendí en todo este tiempo es que tengo que dejarme guiar más por eso que ya sé, por mi intuición, por esa voz que
que me dice hacia dónde ir, que habla desde el amor, que habla desde la intención y no que habla desde el miedo por completo. Entonces muchas veces me pasó que sí, que me dejé guiar por el miedo, que me dejé guiar por la mente, que la mente siempre me va a llevar a lo conocido, me va a llevar a ese lado donde no hay conflicto, me va a llevar a ese lado donde siente que está en calma. Pero el alma me va a hacer enfrentarme a mis peores miedos, me va a hacer enfrentarme a las cosas que no quiero, me va a hacer romper creencias, patrones y cosas, porque el alma, como vino a recordar, ya recuerda que ya rompió con todo eso y quiere experimentarlo de nuevo. Entonces yo tengo que dejarme guiar por eso. Y lo que hice hoy fue dejarme guiar por eso que yo llamo el alma, por eso que yo llamo Dios, por eso que yo llamo la voz de mi conciencia, por eso que realmente excede de mí y sin ningún tipo de explicación accioné ante todas esas cosas que mi mente y mi alma, por sobre todas las cosas, sabía que quería hacer, pero que mi mente no la dejaba. Sin pensarlo tanto, con todo el miedo del mundo, con todos esos pensamientos que me vienen, porque en el medio que estaba haciendo cada acción, mi mente era como, no lo hagas, ¿para qué? No tiene sentido, ya está, déjalo así nomás, ponete a hacer otra cosa, tal. Y como que me tiraba pensamientos de lo cómodo, de lo conocido, pero ya está. No podemos evitar algo que tu alma ya sabe. No puedes evitar algo que tu alma ya reconoce como perfecto. No podemos evitar algo que tu alma ya eligió antes. Entonces, muchas veces, y quiero que te preguntes eso, pregúntate si lo que estás evitando no es algo que te dé mucho miedo a hacer, pero que ya sepas que tenés que hacer. Porque pasa mucho esto. Y al fin y al cabo, es re lindo experimentar como lo que te dice tu alma, porque muchas veces sentimos, lo que dice el alma siempre da miedo, pero al fin y al cabo, cuando haces o cuando lo experimentas, te das cuenta que del otro lado había algo que capaz que nunca te lo imaginaste. Y en base a esto, siempre que se me cae como esto de hablar del alma y lo que sea, se me da por hablar de amor, porque me encanta el amor. Yo amo el amor por más que el amor me dé mucho miedo. Y creo que algo que siempre digo, que lo dije en el video anterior, en el de que hablé de creencias y relaciones, esto es como, a mí me encanta el amor, yo amo el amor, pero me da mucho miedo. Y sé que mi alma ya experimentó el amor en su totalidad, es por eso que ahora quiere volver a recordarlo y quiere volver a hacerlo, pero que de igual forma me hace sentir mucho miedo todos los días. Pero lo hago, intento hacerlo de la mejor manera, intento hacerlo de manera excelente con las personas que hay a mi alrededor, intento ser amor conmigo y creo hacerlo de la mejor manera posible y me siento bien aunque me dé muchísimo miedo de perder, de sentirme vulnerable, de sentir que, no sé, que me pueden lastimar o lo que sea. Lo hago aunque me dé mucho amor porque mi alma es lo que quiere y es lo que pide, porque mi versión elevada, esa versión de mujer que yo me imagino, da absolutamente todo lo que tiene en el amor. Y es así, y al fin y al cabo es como cuando dejas que tu alma te guíe en base a las cosas. Y no es, la pregunta no es, bueno, ¿cómo dejo que mi alma me guíe? Sino es como, ¿cómo hago silencio para poder escucharla primero? Porque yo no pensaba en cómo voy a hacer que mi alma me guíe, o sea, no entendía de eso. Hasta que lo empecé a experimentar y me di cuenta que tenía que dejar de ponerle tanta mente a las cosas y tenía que empezar a ponerle más amor. Y cuando le ponía más amor me daba cuenta que en ese amor se experimentaba mi alma. Entonces, el concepto de no le pongas tanta mente a algo que viene del alma es justamente eso. Es dejar de pensar cómo pensaría la mente en X situación y empezar a pensar cómo pensaría el amor. Hay algo que justamente Conversaciones con Dios dice es, ¿qué haría el amor? Y eso es una frase o una pregunta completamente mágica, porque ¿qué haría el amor? El amor suelta, el amor expande, el amor deja ir, el amor no retiene, el amor es libre, el amor es feliz, el amor es armonía. Entonces todas esas cosas haría el amor. Bueno, exactamente tenés que operar de la misma manera. Pero duele, porque el amor da miedo. Entonces, por más de que tu alma quiera experimentar el amor, no quiere decir que no va a experimentar el miedo también. Va a experimentar las dos cosas, porque existen ambas. Porque en el mundo de polaridades necesitamos de ambas cosas para que una pueda existir. Entonces, creo que es algo súper liberador e importante conectar con eso y preguntarte cómo puedo hacer para callar mi mente, para poder escuchar esa voz de mi alma, para poder escuchar esa voz de mi conciencia o esa voz de Dios, si lo quiero llamar de alguna manera, y vas a ver cómo las cosas empiezan a fluir mucho mejor. Cuando dejes de ponerle tanta mente a todo y dejes de ver todo tan terrenal y empieces a verlo todo un poco más espiritual y con mucho más amor, vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar por completo. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, comentar, suscribirte, hacer todas esas cosas que me ayudan un montón a crecer el canal. Te amo, te honro, te admiro y te valoro un montón. No te dije bienvenida, pero si es la primera vez que pasas por acá, bienvenida. Espero que este mensaje te haya llegado. Mi nombre es Primieres y te espero en mi Instagram para que veas todo mi contenido que subo por ahí. Y obviamente si quieres hablarme, que hablemos. Y si te gusta toda esta clase de contenido y quieres aprender más, no te olvides que tenés todas mis salas. Te dejo el link acá abajo de todo eso. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y como este video no tiene final,
va a terminar así.